es dar y no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué da vueltas la rueda. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Coordenadas. Este es el espacio radial de la Dirección de Ayuda Social para el personal del Congreso de la Nación. Y nosotros nos volvemos a reencontrar una vez más, viernes. Así que saludo a todos los oyentes y al equipo que me acompaña, como siempre, el señor Juan Carlos Uguru. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Agustina? ¿Qué tal, oyentes? ¿Estás? Bienvenidos otra vez a este programa. Y, programón. Como siempre. Como siempre. Y le damos la bienvenida a la doctora Miriam López también. ¿Qué tal, Miriam? ¿Qué tal, chicos? Hoy estoy bárbara. En medio de los dos me han puesto. ¿Viste? Por si me porto bien, ¿eh? Para que no tenga frío. Exactamente, muy bueno. Bueno, hoy tenemos un programa realmente muy interesante. Antes, Juan nos va a dar las vías de comunicación. Por supuesto. Pueden comunicarse con nosotros a través del mail coordenadasradio.das@das.gov.ar o encontrarnos en Facebook como Coordenadas Radio. Ajá. Asimismo, también pueden entrar por la página de la DAS, que es www.das.gov.ar, y hacer link en el espacio que está destinado al programa, radio, ¿no? Exacto. Sí, de ahí despliegan el menú y nos pueden escuchar. Todo y ya nos sí, escuchan. recuerden eso, ¿sí? Estamos en la radio de la Biblioteca del Congreso y nos escuchan a través de www.bcnradio.com.ar. Bueno, chicos, hoy tenemos un amigo de la casa, podríamos decir, ¿no? Seguro. Ya es una especie de columnista. Lo podríamos dejar fijo, de hecho, Sí. Lo podemos proponer porque realmente viene seguido, porque, bueno, obviamente la gente también lo pide, ¿no? Aparte viene recontra preparado. Viene recontra preparado. Muchos libros Nos divertimos un montón porque él es así, explica y habla clarito, clarísimo. muy clarito, Sí, no anda dando vueltas. Es su tema, él domina su tema y viene acá a exponerlo, así que bueno, muchísimas gracias por volver. Le agradecemos al doctor Ariel Caresi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y la verdad es un orgullo venir y compartir estos momentos con ustedes y con la audiencia. Bueno, muchas gracias. Les recuerdo a nuestros oyentes, estamos con el director de asesoría jurídica de la DAS. Y hoy vamos a hablar, bueno, de varias cosas, ¿no? Que nos veníamos recién en el camino antes de entrar acá al estudio, veníamos hablando un poco de los temas que íbamos a tocar. Y vos me mencionaste un tema como consentimiento. A ver, ¿cómo es consentimiento informado? Informado. Claro. ¿De qué estamos hablando? Consentimiento informado. Vamos a contextualizar un poquito el tema. El consentimiento informado es una parte de la relación médico-paciente. Y esto está garantizado en la ley 26.529, que es la famosa ley de derechos del paciente, donde se garantizan no solo aquellas cuestiones vinculadas con la posibilidad de participar de los pacientes dentro de las decisiones que se toman médicamente, sino también dar elementos desde el punto de vista jurídico. Se utiliza al derecho como protección, que esto lo venimos reiterando en varias oportunidades, para no judicializar aquellas decisiones que tienen que ver con la realización de tratamientos en la persona, tratamientos médicos o intervenciones invasivas en la persona. ¿Qué es el consentimiento informado? Es la materialización por escrito o en forma expresa oralmente, pero que tiene que ver con la manifestación de la autonomía de la voluntad. ¿Y por qué decimos de contextualizar esto? Porque en la relación médico-paciente, en términos generales, profesional de la salud con un paciente, nos corrimos de la modalidad anterior, que era el paternalismo médico. Es decir, el profesional de la salud definía las terapéuticas que se iban a llevar a cabo y el paciente aceptaba esas decisiones. Hoy por hoy se tiende a que el paciente participe más de esas decisiones. Y el elemento fundamental de esta relación es el consentimiento informado. Pero el consentimiento informado, ¿qué es? ¿Un papel? ¿Qué es? ¿Una firma? ¿Una autorización? ¿Una autorización? Claro. Bueno, vamos a desarrollarlo un poquito más. Bien. El consentimiento informado es un proceso, porque no es exclusivamente un único acto, sino que es un proceso dentro del desarrollo de una patología. Nosotros podemos tener una patología que se resuelve con un acto médico puntual, como puede ser
acá Miriam me puede ayudar un poco, una atención odontológica, un arreglo de una carie, una cirugía, el arreglo de una Claro. carie y demás, bueno, es ese acto. Pero hay otras situaciones donde las patologías son crónicas, tienen un desarrollo mucho más amplio. Entonces que hay que ir tomando, evidentemente, decisiones a medida que va evolucionando la patología. En muchos casos esa patología tiene que ver con un final que puede concluir con la muerte. Entonces, en esta amplitud de la cuestión del consentimiento informado, hay una serie de elementos que se van acompañando y tomas de decisiones conforme a lo que la persona cree, sus creencias religiosas, su forma de vida, su posibilidad de acceder, que también hay que tenerlo en cuenta, económicamente a determinados tratamientos médicos. Es decir, hay una amplitud de elementos que pueden ser parte de una decisión. Entonces, dentro de eso, dentro de esta evaluación o reflexión acerca de las cuestiones que están planteadas, se utiliza el consentimiento informado para poner de manifiesto la voluntad del paciente. Ahora, te hago una preguntita, por ahí no tiene nada que ver. El consentimiento informado, por ejemplo, como dijiste vos, ante un caso que tiene un problema grave que puede llegar a la muerte, ¿sería lo mismo o parecido a la decisión de la muerte digna? No. El consentimiento informado tiene que ver no con una directiva hacia adelante, porque yo puedo dar una directiva hacia adelante con respecto a mi voluntad de cómo quiero llegar al final de mis Claro, por ejemplo, días. no quiero más métodos invasivos. Exactamente. Listo. Sí lo puedo poner o puedo rechazar un tratamiento, entonces Sí. dejar que evolucione la patología hasta el final de mis días. Y acá entramos con los tratamientos paliativos y demás. Por ejemplo, puedo decir, no quiero más tecnología, pero sí quiero un tratamiento sobre el dolor. Eso sería un tratamiento paliativo. Y eso es una decisión concreta sobre mis deseos acerca de qué es lo que quiero recibir. El consentimiento informado tiene que ver más como un complemento de la relación médico-paciente. Si bien el documento que regula o que acredita la relación médico-paciente es la historia clínica, ¿no? Que es donde se asientan todas las cuestiones que van desarrollándose tanto de la patología como de las decisiones propias. El consentimiento informado es el elemento por el cual yo pongo de manifiesto mi voluntad. Sí, la ley establece algunas situaciones donde tiene que ser expresamente expuesto el consentimiento informado por escrito. Por ejemplo, frente a una intervención quirúrgica, frente a un tratamiento invasivo. Eso es lo que te hacen firmar, digamos. Lo que te hacen firmar. Que uno ni Vamos lee. a hacer una aclaración acá que me decís, Agustina. Sí. El consentimiento informado no tiene que implicar una exhibición de responsabilidad para el profesional. Tiene que poner de manifiesto que el paciente comprendió y evaluó y reflexionó acerca de lo que le está planteando el médico. Claro. Y las consecuencias sobre esto. Exactamente, porque esto lo establece la propia ley en el artículo 5, en el 5 y en el 7, que establece qué es lo que hay que poner en qué tiene que contener el consentimiento informado. Claro, que no sea solamente un desligue de responsabilidad. Exactamente, ¿no? una exhibición de responsabilidad sería. O sea, porque ahí lo convierte en nulo. Claro. Al consentimiento informado, porque no apunta a la finalidad razonable que tendría que tener el consentimiento informado. Además, uno como paciente, digamos, si tenés que firmar algo que dice, si te pasa esto, yo no tengo nada que ver, es como que mucha confianza tampoco te genera, ¿no? Exactamente. Uno está por entrar, no sé, a una intervención y te dan a firmar algo así, y a mí me ha pasado de leer, pues yo leo todo, que por lo general mucha gente en esos momentos no lee, gracias a Dios no tuve algo. Fue una cuestión de una muela que me tuve que sacar y demás, pero claro, te puede pasar esto, un millón de cosas, ¿no? Entonces, el tema es el siguiente, que el consentimiento informado se plasme en un escrito, pero que contenga aquellas cuestiones que sí se hablaron dentro de la relación médico-paciente, ¿no? Aquellas cuestiones que están más vinculadas a, qué es lo que vas a hacer, cuál es la terapéutica que vas a llevar a cabo, cuáles son los objetivos, si hay método alternativo, cuáles son los riesgos y los beneficios, y cuáles son aquellas circunstancias en las cuales, si yo no aceptara ese tratamiento o esa actividad médica, ¿qué me pasaría? Claro, consecuencias. Entonces, el tema del consentimiento informado no es exclusivamente algo cerrado, es revocable. Yo puedo tomar una decisión en un momento y puedo desdecirme de esa decisión y decir, bueno, está bien, lo pensé mejor
Claro, claro. Aunque estés en la mitad de un tratamiento, decir, sí. basta. O decir directamente, mira, hasta acá llego porque no tolero más este tratamiento. Claro. No lo soporto y bueno, estaré a expensas de... Esto más tiene que ver con aquellas patologías que son crónicas de largo alcance. En ese caso se tiene que dejar por escrito que uno decide que no quiere más determinada práctica. Exactamente. En general, el consentimiento informado, surge de la práctica habitual de la relación médico-paciente. Lo normal es que se documente en la historia clínica. A veces, por estas cuestiones del ejercicio de la medicina defensiva, ¿no? Frente a tantas demandas que reciben los profesionales de la salud y demás, entonces toman ciertos recaudos. Entonces, en esas circunstancias a veces se utiliza la figura de que los planteos y las manifestaciones que se realizan entre el profesional y el paciente, o pacientes conflictivos o situaciones de tensión entre un paciente y un profesional y demás, que existan dos testigos. Que puede ser un profesional, puede ser el director de una clínica, puede ser un familiar también, ¿no? Creo. Claro, el familiar, uno y uno. Entonces, esto es distinto de lo que hablábamos antes, que son las directivas anticipadas de salud, también las DAS, que son aquellas cuestiones donde con anterioridad el paciente plantea que determinados tratamientos, ya sean invasivos y demás, no los acepta. Claro. En estos días hubo un caso de una persona baleada que la verdad que uno escucha la televisión a veces y le caen mal ciertos comentarios, porque la postura del periodista era cómo no acepta que la transfusión de sangre. Sí, que iba contra la religión de esa persona. Exactamente, ¿no? exactamente. Y en general, que se mezcla mucho, son los conflictos entre esposa y familia parental, ¿no? En donde la esposa, que tal vez comulgaba la misma creencia religiosa, y su familia de origen no. Claro. Entonces, ¿cómo no se va a hacer la transfusión? ¿Por qué no se la hace? Y la esposa dice, no, nosotros no queremos y demás. Lo que no implica que no se haga otros tratamientos. Lo que no quiere es la transfusión de sangre, ser transfundido. Entonces, ese es el punto esencial. No que no tenga atención médica. Por ahí tal vez es más difícil para el profesional médico utilizar un camino de atención médica un poquito más convencional, o sin las respuestas inmediatas que podría tener el hecho del uso de la sangre en el tratamiento. Pero lo que está poniendo de manifiesto es que no quiere ese tratamiento, esa patología, no la atención médica. Y esto muchas veces se confunde con el concepto que todos tenemos cultural de que tenemos que decidir sobre la vida de otro. Entonces, nosotros nos metemos en la decisión del otro porque nosotros sabemos lo mejor que le puede pasar. Y y ahí estamos colisionando con la autonomía de la voluntad de la persona. Claro, exacto. Exacto. Bueno, interesantísimo. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, sí, y volvemos enseguida con este tema, si seguimos charlando. Recuerden, estamos en www.bcnradio.com.ar, ya regresamos. Descubrí el interior del país por BCN Radio. Cultura Federal. Te acompañamos y descubrimos juntos los secretos en la reservada. Un programa cortito que te acerca vidas, literatura e historias recopiladas del acervo bibliográfico del Departamento Colecciones Especiales de nuestra biblioteca. La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con servicios de fotocopia y escaneo, facilitando los derechos reprográficos que garantizan la protección de los derechos emergentes de la propiedad intelectual. Para mayor información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar.
Sintonizá BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Bien, continuamos en Coordenadas. Estamos en el piso con el doctor Ariel Caresi, director de asesoría jurídica de la DAS, y estábamos hablando de consentimiento informado, ¿no? Justamente estábamos recordando un caso que sucedió hace poco, ¿no? De una persona que no se quería, que la familia, ¿no? Fue la que decidió que no se haga la transfusión. No, te corrijo. Todo lo que quieras. No, es tu especialidad, sí. Es un pequeño dato. En general, este era un caso de un testigo de Jehová. Claro. En general, cuando ingresan a la congregación, al culto, ellos firman estas directivas anticipadas, donde dejan establecido ante escribano público que ellos no aceptan la terapéutica de uso de sangre ajena. Eso te iba a consultar, ¿eso está previamente ya estipulado? Sí. Es como, no comulgo esa creencia, pero los datos que tengo es que es un requisito para el ingreso, dejarlo firmado y demás. Más allá de que ellos tienen también sus profesionales y tienen sus instituciones médicas, pero en los casos estos donde hay una emergencia y demás, o una situación así que está en riesgo la vida de la persona, ellos ya van, en el momento que va y la pareja o el familiar inmediato pone de manifiesto la directiva anticipada. Y por ende, estas situaciones se determinan que un condicionamiento médico, y hay acá una discusión, pero lo importante es el respeto por la autonomía de la voluntad de la persona, manifestada en forma previa y ante un escribano público. Claro. Ahí el médico también, digamos, se desliga de responsabilidad de esta manera. Claro. O puede correr un riesgo de, el médico tendría que haber primado el derecho, digamos, a salvar esa vida. No. Lo primero que el médico pone a disposición su real saber y conocer. Y ese real saber y conocer que está vinculado con aquellas cuestiones que el paciente acepta que le practiquen. Bien. No está obligado el profesional a hacer lo que no le piden. Claro. Entonces, al hacer un caso que sucedió exactamente a la inversa, que fue que se puso de manifiesto cuando esta misma situación se dio hace ya unos 3 años con el caso Albarracín. Sí, me acuerdo. Y que un médico no había aceptado la postura, no hizo caso omiso a la postura del paciente y después recibió una demanda. Por no respetar la voluntad del paciente. Porque de acuerdo a las creencias religiosas, la persona tenía sangre que no era de él y que no quería. Claro. Independientemente que le haya salvado la vida. Así hay varios casos. Por ejemplo, también hubo un caso que llegó a la corte, que era el caso Bamondes, que es un poco la base de lo que es la autonomía de la voluntad, que era una persona diabética que no quería que le amputaran una pierna. Se negaba y estaba en riesgo su vida y demás. Y lo que la corte dijo es que se prioriza la autonomía de la voluntad. Si la persona no quiere, el Estado no tiene por qué obligar a hacer algo que no quiere. Que eso está en concordancia con la base constitucional. Bien. Bien. Te iba a preguntar cómo es el procedimiento cuando el paciente no puede manifestar su voluntad por sus propios médicos, digamos. ¿Qué incluye esto? Mira, el punto es el siguiente. En general, cuando el paciente no puede manifestarse, hay dos situaciones. Una situación cuando hay una emergencia. En general, la emergencia, una persona se cae en la calle, necesita atención y está en riesgo su vida. Diferenciamos urgencia de emergencia. La emergencia es actuar inmediatamente. La urgencia, tenés un periodo de tiempo no mucho mayor, pero te da la posibilidad de crear condiciones para atención. Lo que diríamos diferenciar entre 15 minutos, 20 minutos, media hora y 2 horas, 3 horas. Esa sería la diferencia entre emergencia y urgencia. Y el punto fundamental es que en el caso de emergencia, estos requisitos se relevan, se eximen de estos requisitos. O sea, encontrás una persona, actuás inmediatamente y haces lo que podés hacer tratándole de salvar la vida, pues se te está muriendo. Esto es muy discutido, no es tan taxativo, es muy discutido. Pero bueno, entran en juego otras cuestiones éticas y demás. Cuando una persona no puede dar su consentimiento, su manifestación, su real discernimiento, lo hace a través de sus representantes. Los representantes manifiestan cuál es la voluntad, en muchos casos
hay mucha situación de conflicto entre el representante y el representado, que ahora lo vamos a ver, se hace a través de sus representantes. Por ejemplo, vamos al caso de los menores, ¿no? Menores de edad. El consentimiento se tiene que dar a través de los padres. Bárbaro. ¿Qué pasa si hay una situación, una hipótesis de conflicto entre los intereses del menor y del padre? Bueno, en este caso, hoy por hoy, con el nuevo Código Civil y Comercial, todos los menores tienen que ser escuchados. Mayores de 13 años tienen que ser escuchados. Tienen que dar un asentimiento. Vamos a diferenciar entre consentimiento y asentimiento. Mayores de 13 años. De 13 años, entre 13 y 16. El límite de los 13 años, el adolescente, que es lo que lo establece este código, se es adolescente cuando se cumplió los 13 años, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya para abajo, la edad ya es exclusivamente la voluntad de los padres. Pero la obligación por la ley de derechos del niño, niñas y adolescentes es siempre escuchar al menor. Siempre escuchar al menor. ¿Cuál es la voluntad? Entonces ahí, ya con los adolescentes diferenciamos entre asentimiento y consentimiento. El consentimiento es una manifestación expresa que genera derechos, efectos jurídicos, como decimos los. El asentimiento, si bien puede ser no vinculante, es una etapa como si fuera una relación de género y especie, una cosa así. El asentimiento es la voluntad del menor que dice qué es lo que quiere. Y en estos casos, cuando se lo escucha al menor, puede ser que entre en conflicto con los padres, porque hay distinta visión, porque no quieren y demás. Bueno, ahí el código prevé ciertas soluciones rápidas a esta situación, inmediatas y demás, donde se preserve el interés superior del menor, del adolescente. Es decir, que en los casos siempre tiene que ser una decisión conjunta. A lo que tiende la normativa es que sea una decisión conjunta para que se evalúe la mejor situación para el chico. Entonces, en estos casos, el consentimiento se asienta con la participación de todos. Con la participación de todos los que toman la decisión. O sea, a partir de los 13 y hasta los 16, asentimiento. Y a partir de los 16 ya es consentimiento. Sí, porque en el nuevo código, a partir de los 16 años, las personas pueden decidir sobre su cuerpo. Ajá. Acá hay una temática que viene a resolver la cuestión de los tatuajes de los chicos. Claro. Que si bien puede ser considerado una cuestión invasiva, ¿no? Ya con 16 años ya pueden dar un consentimiento para hacerse un tatuaje. Sí. Lo único que les queda a los padres es mientras vivas bajo mi techo. Sí, o no darle el dinero. Claro. Por lo demás ya puedes decidir. Yo me salvé porque a la mía le dije hasta que cumpla los 18 y esto no lo sabía, así que cuando y ella tampoco. No, por eso. A veces el desconocimiento del derecho genera estos beneficios. Sí. También el consentimiento tiene que ver con una cuestión de comprensión. Claro. ¿No? No es algo que tiene que generar un choque entre el profesional y el paciente. Esto tiene que ser consensuado. Y esto tiene que ser consensuado porque dentro de la relación médico-paciente muchas veces se dan situaciones en las cuales la persona no está en condiciones de manifestarse porque el shock de la sorpresa de la noticia, por infinidad de situaciones donde la nueva patología sorprende a la persona, o hay como una limitación de la capacidad de la voluntad, la sorpresa, la reflexión acerca de la nueva realidad, sobre la nueva situación física. Y también hay un elemento que, si bien no es jurídico, es incorporar también la cuestión social dentro de las enfermedades. Como dijimos varias veces acá, la Organización Mundial de la Salud define a las enfermedades como la situación de bienestar físico, psíquico y social. Sí. Entonces, el elemento social también es determinante muchas veces de la cuestión vinculada a las patologías. Entonces, esto también, muchas veces, ¿cómo decirlo? Hay patologías que se pueden atender no exclusivamente desde lo biológico, sino desde lo social, desde lo conceptual, de lo integrador. Esto es una forma de incluir los derechos, incluir situaciones en las cuales el consentimiento informado es el instrumento necesario para generar una decisión que sea acorde a la necesidad.
Bien. Sí. Bueno, cosas que uno no sabe, la verdad que... Un montón de cosas. Está bueno. Siempre quedan sorprendidos. Nosotros siempre. Sí, la verdad, con vos siempre. Sí, siempre nos agarrás desprevenidos. No, en verdad sí, nos sorprende porque cada vez que vos venís explicás algo nuevo que nunca se nos hubiera ocurrido. No, lo que pasa es que, ¿cuál es la idea de estas charlas? Es bajar ciertos elementos a la reflexión comunitaria, como lo he dicho en varias oportunidades. Muchas veces uno se encuentra con situaciones que no ha podido elaborar y se encuentra con una sorpresa que tiene que tomar decisiones y bueno, le cuesta más llegar a esa reflexión. Si uno plantea con anterioridad, no digo que van a ser soluciones perfectas y demás, sino que va a tener mayores recursos y mayores elementos como para poder tomar una decisión lo más cercano a una situación de satisfacción frente a una situación de insatisfacción grave. ¿No? Entonces, bajando estos elementos y dando la información y poniendo en tela de juicio, que muchas veces son muy conflictivos estas cuestiones, uno genera elementos que pueden dar a conocer y pueden resultar sumamente útiles. Sí, seguro. Quizás hay gente que ni siquiera sabe que existe esto del consentimiento informado. Está bueno obviamente saberlo porque no sé, eso es una pregunta que me quedó en el tintero. No sé si los lugares, digamos, o los médicos o los sanatorios, las clínicas y demás, están obligados a informar que hay un consentimiento que el paciente puede pedir, solicitar, firmar o no. Sí, dentro de esta relación médico-paciente siempre tendría que, dentro del deber de informar que tiene el profesional, debería. Es cierto también que muchas veces a los profesionales les cuesta mucho hablar, pero no por una cuestión personal, sino por una cuestión de falta de formación. Claro. Yo creo que la formación, tanto en todas las profesiones, no nos da elementos, herramientas para saber hablar y para saber comunicar las decisiones, ya sean las noticias malas y como las noticias buenas. Y los periodos son cortos por la cuestión estructural. Entonces vos por ahí no podés usar un tiempo necesario para darle un contexto a una noticia. Pero sí el paciente puede exigirlo. Sí. Y en general genera una buena predisposición entre ambos. Entonces como que van juntos en la situación. No que uno toma la decisión y yo después la puedo cuestionar. Claro. Bueno, pero te pasa, por ejemplo, en algunos lugares, en algunos sanatorios o eso, cuando le van a hacer una cirugía o algo, que te dan la carpetita quirúrgica, te dice consentimiento informado y te dice el paciente ha comprendido todo y te explica todo y te piden la firma. Y por ahí, como dice el médico no se tomó esos 5 minutos, esos 10 minutos para explicarle, mire, esto lo va a firmar usted, que es lo que yo le dije. Es saber que existe, digamos, y que si no te lo dan, lo puedes exigir. Obviamente. ¿No? Y no es exclusivamente un periodo de tiempo, es el tiempo necesario para que comprenda el paciente, o sea, que el profesional, porque muchas veces las intervenciones quirúrgicas, las atenciones, las consultas son 15 minutos. 15 minutos no me alcanza para nada. No. Claro, seguro. Bueno, vamos a seguir seguramente con este tema porque para variar se nos fue el programa. Así que bueno, rapidito lo despedimos. Muchas gracias, antes lo vamos a agradecer. Muchas gracias. Despedimos al doctor Ariel Caresi. No sé, chicos, ¿quieren decirle algo? Sí, que lo comprometemos para seguir. Obviamente. Yo me imaginé que Juan te iba a decir eso. Quería que te lo diga él, no te lo quería decir yo. Pero yo soy el pedigüeño acá, ¿viste? No, está muy bien. Vendrás, ¿no? Vendrás. Sí. Está muy bien. Siempre le pedimos que vuelva, pobre, y él siempre vuelve, súper amable. Bueno, nosotros nos despedimos, le agradecemos mucho a nuestros productores, Vanessa Cairo, Marcelo Parodi, a nuestro operador Nico, a todas las autoridades de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Muchísimas gracias, Juan Carlos Suburo. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, nos vemos la semana. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, Miriam. No, gracias a ustedes y buena semana para todos. Será hasta la semana que viene entonces. Mi nombre es Agustina Rodríguez Bardelli y esto fue Coordenadas, un punto de encuentro entre la DAS y su gente. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar y amar. Mira, nene, hazlo fácil. Dar es dar lo que tengo, todo me da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Dar es dar. Es solamente una manera de andar.
y veces también libertad. Cuando estoy perdido un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin.